Capítulo 9. Obras que se hacen en silencio. La lista de Bergoglio. Muy especialmente ayudará, entre otras cualidades, el crédito y autoridad para con los súbditos, y tener y mostrar amor y cuidado de ellos, en manera que los inferiores tengan tal concepto que su superior sabe y quiere y puede bien regirlos en el Señor nuestro. Constituciones de la Compañía de Jesús, 1553. Cuando Bergoglio asumió como provincial en julio de 1973, entre las directivas del padre Arrupe estaba la de enfocar el trabajo de la compañía en la tarea pastoral con la gente. Se necesitaba contar con más jesuitas en esa labor y la decisión era reducir el número de universidades que ellos tenían a su cargo. Para eso resolvieron traspasar la Universidad Católica de Salta al clero secular y la del Salvador a una asociación de laicos, a fin de quedarse solo con la Universidad Católica de Córdoba. Francisco Cacho Piñón, que ejerció la rectoría de la Universidad del Salvador entre el 75 y el 80, recordó para este libro que se quiso instalar el relato según el cual Bergoglio había entregado la universidad a la agrupación Guardia de Hierro, cuando en realidad su interés era traspasarla a los laicos. Si bien es cierto que en ese momento hubo un encadenamiento de hechos, algunos fortuitos, que desembocaron en mi nombramiento como rector, de ninguna manera la intención inicial de Bergoglio era ponerme en ese cargo. Ocurrió que, recién recibido de sociólogo, ingresé a trabajar en el Instituto para el Estudio de la Ciencia Latinoamericana, ECLA, que dirigía Emilio Miñone, dependiente de la Universidad del Salvador. A la vez, yo participaba en el sector de profesionales del trasvasamiento, habitualmente llamado Guardia de Hierro, una organización del peronismo que se disolvió luego de la muerte de Perón. En agosto del 74, el padre Bergoglio formó un equipo de laicos para analizar y acompañar el proyecto de traspaso de la universidad y fui invitado a participar. Luego produjo un cambio en la composición de la Asociación Civil Universidad del Salvador, hasta ese momento compuesta solo por sacerdotes, integrando a un cierto número de laicos. Entre ellos había decanos de las diversas facultades y un grupo de gente joven de las unidades académicas, uno de los cuales era yo. En marzo del 75 se concretó el paso de la conducción a los laicos. Continúa Piñón. Cristóbal Papendiek, decano de Medicina, fue elegido presidente de la Asociación Civil y el decano de Abogacía, Carlos Greco, fue nombrado rector. Pero algunas contradicciones internas llevaron a Greco a renunciar al poco tiempo y se nombró en su lugar a Papendiek, quien dejó la presidencia de la Asociación Civil. En mayo de aquel 75 me eligieron presidente de la asociación a mí. Pocos meses después, una huelga de hambre de alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales desató un conflicto y Papendiek renunció al rectorado. Dice Piñón, en ese momento se resolvió que yo, como presidente de la Asociación Civil, me hiciera cargo del rectorado. Por esos días, Bergoglio estaba fuera del país, de modo que no tuvo nada que ver con el nombramiento. Para solucionar el conflicto de la huelga de hambre, luego de consultar con la cúpula de la CGT y con el entonces ministro de Economía Antonio Cafiero, nombré al compañero Oscar Reali como decano de Ciencias Sociales. Recién en mayo del 76 se realizó el procedimiento previsto de elevar una terna de candidatos y allí quedé formalmente elegido. Pero desde el momento en que asumí la responsabilidad del cargo, me apoyé en mis compañeros de trasvasamiento intentando mantener una política abierta a otros sectores. Así, de a poco, como alguna vez señaló Alicia Oliveira, la Universidad del Salvador se convirtió en un espacio de contención y protección de muchos compañeros que tenían vedada su participación en la universidad pública. Los nombres de aquellos intelectuales relegados hablan por sí solos. Ricardo Levene, que había sido echado de la Suprema Corte de Justicia cargo para el que lo había designado el general Juan Domingo Perón, fue nombrado decano de Abogacía, lo que costó duras críticas de los sectores más antiperonistas de derecho. Entre los profesores que acogió la Universidad del Salvador figuraban muchos provenientes de cátedras nacionales
y de otras experiencias universitarias vinculados a la militancia, como Horacio González, Juan Carlos Tedesco, Fernando Álvarez, hermano de Chacho, Carlos Cao Cullen, Gunnar Olson, Alcira Argumedo, Jorge Domínguez, Eduardo Curia, César Sánchez Aizcorbe, Luis Norberto Croqueta Ivancic, José Octavio Pilo Bordón, Luis Macaya, Jorge Capodiazi, Amelia Podetti y Eugenio Zaffaroni. Uno de ellos, el filósofo Cao Cullen, que integraba el grupo Filosofía de la Liberación junto a Rodolfo Kusch, recuerda: cuando ocurrió el golpe militar no sabíamos qué hacer, dónde reunirnos. Necesitábamos algún tipo de protección y no era sencillo encontrarla en ese momento. Entonces organizamos varias jornadas amparados por la Universidad del Salvador, que hasta los años 78 y 79 fue nuestro paraguas. El profesor Enrique Maces, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, también aporta su testimonio para este libro. En 1976, yo era adjunto de la Cátedra de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales y formaba parte de un grupo grande de compañeros vinculados a la tendencia y a la JP Lealtad. El titular de mi cátedra era Fernando Álvarez. Piñón llamó a Fernando y le ofreció que fuéramos todos a dar clases a la Universidad del Salvador, lo que significó tener un espacio de contención desde donde seguir nuestra tarea docente. La presión de un dictador. Los integrantes de trasvasamiento y guardia de hierro que quedaban, con una estructura reducida desde antes del golpe de Estado, desarrollaron una estrategia para proteger a sus cuadros. Aún así, la represión clandestina secuestró y desapareció a varios de sus militantes. Incluso Alejandro Gallego Álvarez, referente y fundador de Guardia de Hierro, fue detenido y torturado, y tuvo que salir por un tiempo del país. La estrategia de protección que había sido ideada por Álvarez incluía una especie de control de la actividad política por parte de la Marina a través del capitán retirado Carlos Bruzzone, cuyos hijos Hernán e Inés eran militantes de la organización. Sirve aclarar que su tercera hija, Marcela, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, terminó desaparecida en Campo de Mayo. Así que la protección que brindaba el capitán tampoco era tan absoluta. El almirante Emilio Macera, miembro de la Junta Militar junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, tenía pretensiones políticas y soñaba con convertirse en el nuevo Perón. Macera jugaba una estrategia de seducción hacia el peronismo, que incluía diálogos con sectores gremiales y políticos, vínculos con la colonia de exiliados, intentos de acuerdos con Isabelita y con Montoneros, e incluso su delirio mayor: mantener vivos en la ESMA a un nutrido grupo de montoneros secuestrados a los que esperaba convertir en tropa propia. En ese marco, recuerda Piñón que en un momento lo convocó el gallego Álvarez, jefe del sistema político del que formaba parte, para comentarle que había que hacer un gesto que le estaban exigiendo desde el entorno de Macera. Era el mes de noviembre del 77. El diálogo que recuerda Piñón hoy parece inverosímil. Cacho, me vinieron a ver de la Marina los que trabajan en la proyección política de Macera, dijo el gallego. Quieren darle un barniz intelectual, universitario, y para eso me piden que le entreguemos un doctorado honoris causa. Dejate de joder, se endureció. Los marinos nos están apretando fuerte y hay que hacer lo que piden. Yo tenía 27 años y entendí que no había mucho margen de discusión. La decisión estaba tomada, recuerda hoy Piñón. Se sentaron a pensar una salida y propusieron inventar la Cátedra de Estudios Oceánicos Yves de la Brière e invitar a Macera a abrirla como profesor honorario. De la Brière había sido un teólogo jesuita francés fallecido en la Argentina en 1941. Los marinos no captaron la diferencia entre una y otra distinción y aceptaron de inmediato. Cuenta Piñón: el acto lo hicimos en un colegio que no pertenecía a la universidad. Allí fueron solamente los compañeros que sabían de qué se trataba. Estuvo presente el padre viceprovincial y los decanos de las facultades.
¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Hice un discurso yo, otro más era, y allí se terminó todo. Bergoglio no fue al acto. Por supuesto que estaba enterado de lo que íbamos a hacer y, aunque no compartía la iniciativa, creo que entendió nuestras razones. Era una maniobra de protección, de supervivencia de los muchos que en el exilio interior seguíamos viviendo, estudiando, trabajando en el país, en plena dictadura. Si entregar un rollito de cartulina pintada servía para salvar la vida de algún compañero o aliviar condiciones de detención de otros, yo me hago cargo de las críticas. Quien por entonces era adjunto en la Cátedra de Ciencias Sociales, Mariano Garreta, ex militante de la JP Lealtad, también recuerda aquel momento. Se conoció muy poco. Fue un hecho casi privado, que no se promocionó ni entre los docentes ni entre los alumnos. Cuando preguntamos el motivo de la resolución, nos dijeron que era el precio a pagar para que no nos agarraran uno por uno. Nadie cuestionó nada. Bergoglio me advirtió que no volviera. En octubre del 69, el jesuita sevillano Francisco de Paula Oliva, debido a su postura crítica, asesorando a grupos juveniles y movimientos sociales, fue expulsado del Paraguay por la dictadura del general Alfredo Stroessner y se vio obligado a refugiarse en la Argentina, donde lo recibió el entonces superior provincial de la Compañía de Jesús, el padre Ricardo O'Farrell. Si bien el anterior provincial me había dejado trabajar con los paraguayos, Bergoglio me confirmó. Yo era prácticamente el único extranjero que estaba en Buenos Aires con los jesuitas y muchas cosas las tenía que tratar con él. Nuestra relación era muy buena, tanto que él quería que yo me encargara de las vocaciones. Lo que pasa es que yo prefería acabar la obra con los paraguayos y otros migrantes, como los chilenos, los bolivianos y los uruguayos. Recuerdo que cada año que estuve llevábamos a los paraguayos a una casita cercana a Mar del Plata para que conocieran el mar. Era algo grandioso para ellos y mientras tenían sus vacaciones colaboraban con la casita, por ejemplo, construyendo otras habitaciones. Durante el gobierno de Cámpora logramos los papeles para muchos paraguayos y otros extranjeros, para que pudieran vivir dignamente con documentos. Logramos ayudar a unos 90.000 extranjeros y eso era un trabajazo enorme. En el 78, gracias a Bergoglio, me libré de que el ejército me quitara del medio. Por entonces me invitaron a ir a Inglaterra para tener una reunión con los obispos anglicanos, pero la policía no me dejaba salir. Bergoglio fue conmigo y logró que saliera. En la víspera de mi regreso al país, el ejército fue a buscarme, desconociendo que estaba en el exterior. Ese desentendimiento y su aviso me libraron de la muerte, porque Bergoglio me avisó que no volviera al país. El padre Oliva siguió su tarea pastoral en Ecuador y en la Nicaragua sandinista hasta que Andrés Rodríguez Pedotti, primero presidente de facto y luego constitucional del Paraguay, lo invitó a regresar. Óscar Virginillo, en los años 70, un joven militante cristiano en la Villa Independencia, recuerda su vínculo con el padre Oliva. Yo egresé como guardia marina de la reserva en Ensenada, Río Santiago, provincia de Buenos Aires, en 1972. Era una forma de hacer el secundario. De mi promoción hay 7 compañeros desaparecidos o caídos. En 1973 me acerqué a las jornadas de vida cristiana, que eran una versión de los cursillos de cristiandad. Pronto surgieron contradicciones entre quienes tenían una visión conservadora y quienes teníamos una visión volcada al compromiso con el pueblo. El Tano Di Camillo había encontrado una parroquia cerca de la estación José León Suárez, la Inmaculada Concepción, donde trabajaba un curita de 29 años, Carlos de Dios Murias, un tipo muy formado. Su pensamiento era hacer fermento en la masa, vincular la fe con la justicia. Con él comenzamos a realizar trabajos sociales y catequesis en Villa Independencia, una villa con mayoría de inmigrantes paraguayos.
Llevamos adelante una militancia muy intensa, años 74, 75. Algunos compañeros del grupo se comprometieron cada vez más políticamente y empezaron a militar en Montoneros. A fines del 75 nos invitaron a un par de reuniones de Cristianos para la Liberación. Era algo muy gregario, iban distintos grupos, Murias no participaba. Al único cura que recuerdo es al padre Jorge Adur. A fines del 75, Murias se fue a La Rioja a trabajar en la pastoral social de Angelelli. Era su proyecto de vida, pero pocos meses después fue cruelmente asesinado junto al padre Gabriel Longueville. La cuestión es que cuando Murias se fue, dejó el grupo a cargo de los padres Francisco Oliva y Mario León Fanti. Oliva estuvo al frente de la Pastoral de Migraciones Paraguaya. Uno de los muchachos de aquel grupo, Luis Lucero, fue a trabajar como docente de lengua a la ESMA, ya que también era guardia marina. Él ya militaba en Montoneros y en el 76 descubrió que había prisioneros en la ESMA. Con la ayuda de Alberto Catzulo hizo un plano del lugar que pasó a la organización. Supuestamente, ese plano lo encontraron en algún allanamiento. Luis Lucero cayó el 4 de noviembre de 1976 y Alberto Catzulo, Augusto Lenzi y Enrique Cortelletti el 22. Los cuatro militaban en Montoneros. Recuerdo que un mes después, Claudio Logares, que estaba clandestino, me dio una cita con muchas medidas de seguridad. Allí me contó que había roto con la organización Montoneros y que estaba decidido a salir del país, me dijo. Cayeron Luis, Alberto, Enrique, el próximo sos vos, rajate. Mi viejo me puso en un avión a Perú y un mes después me embarqué a Europa. Pero mi lugar estaba acá y en febrero de 77 volví a Buenos Aires. Nos reunimos de nuevo en la casa del padre Oliva, pero ya no fuimos más a la villa. Por esos días, Bergoglio le dijo al padre Francisco que se tenía que ir. Oliva le contestó que iría a Paraguay, pero el provincial le pidió que se fuera a Europa. Recuerdo que él mismo lo acompañó a sacar el pasaporte. Un tiempo después conocimos a don Jaime de Nevares y con el Tano, su esposa Cristina, el chileno Muñoz, su esposa Liliana y Begoña Ayarza nos vinimos a Neuquén. Los que pueden contarlo. El periodista italiano Nello Scavo, indignado por la feroz campaña contra Francisco, en 2013 publicó La lista de Bergoglio, parafraseando el título de la celebrada película La lista de Schindler, donde rescata la voz de personas que fueron protegidas por Jorge Mario durante la dictadura. Scavo finaliza su libro con la enigmática respuesta de algunos viejos amigos de Bergoglio que le indicaron: ahora te toca a ti descubrir el resto de la historia. El enigma tiene su origen en la respuesta que él, por entonces cardenal Bergoglio, le dio a su vocero de prensa, Federico Walls, cuando éste le preguntó por qué no había dicho nada sobre todos aquellos a los que había salvado y protegido durante la dictadura cuando declaró por la megacausa ESMA. No debo ser yo quien lo cuente, son ellos quienes deben contarlo, había respondido entonces. Citado como testigo en 2010, Bergoglio soportó un duro y humillante interrogatorio por parte de los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farías y los abogados querellantes Luis Zamora y Miriam Bregman, quienes en todo momento intentaron llevarlo al lugar de imputado. Nunca nombró a nadie. Y salvo algunos pocos casos que aparecen en el libro El Jesuita, el resto se van conociendo poco a poco, por boca de testigos o de los propios protagonistas. Algunos de los muchos protegidos por Bergoglio no han hablado porque consideran imprudente valerse de su vínculo con él, o porque decidieron clausurar esa parte de su pasado y no quieren revivirlo de ninguna manera. Otros tantos porque simplemente no se enteraron de que fue el actual Papa quien los ayudó en aquel momento. Alfredo Somoza, presidente del Instituto de Cooperación Económica Internacional de Milán, fue uno de ellos cuando era un simple estudiante de historia de la Universidad del Salvador de Buenos Aires durante la dictadura. Y así lo recordó. A Francisco no le gustan hablar de todo esto, en gran medida porque las buenas obras se hacen, pero no se cuentan. Por muchos años, los que vivimos esa experiencia, decidimos mantenernos en silencio. Fue un pacto que no hubo necesidad de firmar.
Aunque a Bergoglio no le gusta definirse como un héroe ni que nadie lo piense así, hay que decir que hizo lo que pudo contra el totalitarismo, arriesgando su vida gracias a su prestigio, a sus conocimientos y a los recursos de los que disponía por ser superior de los jesuitas. En 2016 se estrenó por Netflix la serie biográfica Llámame Francisco, que relata la historia del Papa desde su juventud en Buenos Aires hasta su nombramiento como el máximo obispo de Roma y cabeza visible de la Iglesia Católica. La serie muestra a un cura algo burocrático, muy mesurado, exageradamente prudente, temeroso, que solo presta ayuda a unos pocos, a quienes por amistad y o por su condición de buen samaritano no podía negarse. Pero en realidad se trata de una visión parcial de la historia, ya que asumió riesgos que pocos se animaron a tomar en esos momentos. Quienes conocieron el temor de ser identificados por el Digicom de la Policía Federal, de figurar en una libreta de direcciones equivocada, de cruzarse en la calle con un conocido que estuviera vigilado, saben que no se puede juzgar livianamente lo que hizo o dejó de hacer un simple cura llamado Jorge Bergoglio. Un sacerdote que no era militante revolucionario ni dirigente partidario, sino apenas un religioso dedicado a conducir y administrar una estructura compleja como la Compañía de Jesús. Un hombre al que nada obligaba a ocuparse de la suerte de militantes con quienes en muchos casos disentía en pensamiento y acción y sin embargo lo hizo. Así lo reconoció el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel en el prólogo del libro de Escabo. El entonces provincial de la Compañía de Jesús, Jorge Mario Bergoglio, contribuyó ayudando a perseguidos y se empeñó en obtener que los sacerdotes de su orden, secuestrados, fueran puestos en libertad. Golpes en la puerta. El arquitecto Carlos María Zavala escuchó la anécdota de boca de un sacerdote jesuita muy amigo suyo que prefirió no revelar su nombre y que aquí pasará a llamarse Padre Alfredo, y decidió contarla. Eran los años de la dictadura y el Padre Alfredo en su parroquia de San Miguel tenía escondidos a 2 jóvenes que eran buscados por los militares. Una noche muy tarde sintió golpes en la puerta y se levantó sobresaltado pensando que era la policía. «Abrime, soy Jorge», escuchó del otro lado. Cuando abrió la puerta entró el provincial hecho una tromba. «Decime, ¿vos tenés escondidos a 2 muchachos acá adentro?» «Sí». «Vos sos boludo, pero ¿cómo no me avisaste?» «Bueno, manteneme al tanto, y yo tengo que saber por cualquier cosa que pase». Los jóvenes siguieron allí hasta que pudieron encontrar una salida.